Ya listo, se me oye, ¿no? Listo, empiezo. Sí, Buenas, mano. buenas noches, doctores. Bueno, esta actividad se realiza como parte del curso de telesalud. Vamos, el tema que he preparado para ustedes es neuroimagen en epilepsia. Mi nombre es Tulio Genaro Zúñiga y Col Ramos, soy residente de segundo año del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Y bueno, y en esta oportunidad vengo a compartirles sobre este tema. Muy bien, perdón. Nosotros deberíamos iniciar pues por saber un poco el contexto histórico de esto, ¿no? Sabemos que la epilepsia inicialmente fue mm, descrito como un patrón, con un patrón semiológico, un patrón clínico, electroencefalográfico, pero durante la historia pues han habido descubrimientos que han hecho de que podamos identificar patología relacionada a esta, ¿no? Iniciamos con Röntgen, con los rayos X, posteriormente con Hansfield, con la tomografía cerebral y ahora lo más adecuado para estudiar estructuralmente un cerebro vendría a ser la resonancia cerebral, ¿no? Que vemos que casi se desarrolla casi por la misma época que la tomografía cerebral, por allá de 1970. En la tomografía cerebral es una técnica de imagen que va a detectarme en el 30% de los casos una lesión que me esté causando la epilepsia, ¿no? Dentro de ellos lo que va a encontrar van a ser tumores, van a ser infartos, hemorragias, malformaciones también e infecciones asociadas a calcificación. Es un tipo de imagen que es ideal para emergencias, pero sin embargo la resonancia magnética cerebral es el estudio de elección, ¿no? Tanto más que todo porque tiene una gran sensibilidad para las lesiones estructurales, ¿no? Entonces la resonancia magnética debería indicarse a casi todos los pacientes, ¿no? Principalmente las epilepsias fármaco-resistentes. Y tiene algunas características, ¿no? Que algunas secuencias que deben incluir para que yo pueda decir esta es una resonancia magnética cerebral con protocolo de epilepsia. La resonancia magnética cerebral me va a ayudar a mí a poder definir una lesión epileptogénica y vamos a ver de que vamos a encontrar esclerosis hipocampal, tumores de bajo grado, malformaciones del desarrollo cortical y angiomas cavernosos, malformaciones arteriovenosas, entre otras lesiones. De las más frecuentes, la esclerosis hipocampal. Entonces, en la esclerosis hipocampal vamos a tener que debemos reconocer algunas estructuras importantes, como por ejemplo el cuerno de Amón, el, el subículum, ¿no? La corteza entorrinal o el giro parahipocampal o dentado, ¿no? De acuerdo a identificar estas estructuras anatómicamente, yo voy a poder decir si es que tengo una esclerosis hipocampal o no. Entonces, la esclerosis hipocampal, acá podemos definir en esta imagen cuál es la morfología del hipocampo, ¿no? Una morfología en caballito de mar. Vemos acá algunas interdigitaciones, podemos ver, incluso podríamos identificar los cuernos, ¿no? Y acá giros, ¿no? El giro para hipocampal. Es importante conocer la estructura porque de acuerdo a conocer la estructura yo podría decir, este hipocampo está atrofiado, ¿no? Este hipocampo no tiene la estructura interna normal, ¿no? O también tengo que ver, ¿no? Que el hipocampo tiene ciertas características, ¿no? También es sustancia gris con sustancia blanca y cuando yo vea un aumento de la señal de forma heterogénea, ¿no? Podría indicarme pues que hay una esclerosis hipocampal porque esto se refleja básicamente en que el tejido está gliótico, ¿no? Que ha habido gliosis de por dentro. Entonces, estos son los hallmarks o las características para determinar una esclerosis hipocampal, que vendría a ser la atrofia hipocampal, el incremento de la señal en T2 o la gliosis y la pérdida de la estructura interna. Entre estas tres características, la más importante es la atrofia hipocampal. Y la atrofia hipocampal tiene dos tipos
de medición, digamos, una cualitativa y una cuantitativa. Una cualitativa es, pues, la experiencia del neuroradiólogo, ¿no? Y una cuantitativa es, pues, a través de fórmulas, ¿no? Donde pueden hallar el índice de volumen hipocampal y el índice de asimetría hipocampal, que no debería superar el 10%. Esto de cuantitativo realmente no ha demostrado ser mejor que cualitativo, eso ya hay estudios. eh, se sigue prefiriendo la opinión del neuroradiólogo, pero sin embargo en algunos casos pues, puede ser interesante el tema de la volumetría, ¿no? Sobre todo cuando hay esclerosis hipocampales y laterales, ¿no? Entonces donde quizás tenga que elegir a un paciente para que pueda entrar quizás a protocolo de epilepsia. El protocolo de Harness es un protocolo especial para epilepsia, nos permite detectar la máxima cantidad de lesiones estructurales, ¿no? Que potencialmente quirúrgicas. El protocolo estándar es un corte axial que va de la parte anterior del cuerpo calloso a la parte posterior del cuerpo calloso en forma transversal, ¿no? Al cuerpo calloso. El protocolo Harness va en forma tangencial a los hipocampos, ¿no? Entonces, esa es una de las características más importantes del protocolo Harness, pero también dentro de ellos tienen algunas características o ellos solicitan algunas características de las secuencias, ¿no? Dentro de la principal podríamos decir que vendría a ser el FLAIR 3D con un grosor entre corte y corte de menos de 3 milímetros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar la esclerosis hipocampal? Vamos a tener signos directos y signos indirectos. Los signos directos son los más importantes, ya habíamos hablado. La atrofia hipocampal, o sea, la disminución del volumen de un hipocampo con respecto al otro, el aumento de la señal, que me va a traducir en gliosis, o la pérdida de la citoarquitectura. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la primera imagen, pues efectivamente tenemos un hipocampo que parece ser más pequeño que el otro, ¿no? ¿Y qué más podemos observar? Que las interdigitaciones, pues acá vemos 1, 2, 3 y de repente acá solo 1 o 2, ¿no? Entonces también hay un cambio en la estructura, citoarquitectura. Y bueno, esta es una imagen en T1 que es para ver estructuras, pero si vemos una imagen en FLAIR en T2, podemos ver que vamos a encontrar un aumento de la señal a nivel del hipocampo, ¿no? Que esto, como le digo, no es normal y esto se va a traducir generalmente en que esa parte está con gliosis, o sea, con cicatriz, ¿no? Algunos signos indirectos que quizás puedan apoyar, dentro de ellos, el más importante o el que más se nombra vendría a ser el aumento en el volumen o en el tamaño del cuerno de los ventrículos laterales, el cuerno temporal. Acá vemos una simetría, ¿no? Acá vemos que el cuerno temporal es más grande que el otro, y eso lo que hablan es que podría significar de que hay una disminución del volumen a nivel del hipocampo. Entonces, igual se considera signo indirecto, también hay otros como la atrofia parahipocampal, la atrofia de los cuerpos mamilares acá subrayado, también atrofias del polo temporal. Pero, como hemos dicho, lo principal, o sea, ¿por qué es esclerosis hipocampal? Es porque hay disminución del volumen, porque hay gliosis. Entonces, característicamente es así, y si encuentro signos indirectos no quiere decir que tenga una esclerosis hipocampal. Tengo que buscar los signos directos. Entonces, bueno, acá esta esclerosis hipocampal puede ser primaria o puede ser también parte de una patología dual, ¿no? Quizás secundaria, ¿no? Quizás un stroke con crisis muy frecuentes que en el tiempo ha generado una esclerosis hipocampal porque esta es una área que es muy susceptible a la hipoxia. Entonces, hay patologías duales, ¿no? Esclerosis hipocampal asociado a stroke, a hemiatrofias, a malformaciones vasculares, ¿no? A esos tumores neuroendocrinos del desarrollo. En estos casos, eh, también podemos tener la duda de encontrar pues ambos hipocampos atróficos y en esos casos se prefiere usar la volumetría. La anatomopatología de la esclerosis hipocampal es muy importante porque el paciente cuando el paciente es sometido a una lobectomía y estas lobectomías se han analizado la anatomopatología, han visto de que hay algunas características anatomopatológicas que van con un buen resultado de la cirugía, que van con libertad de crisis, van con
con mejor pronóstico y además son las más frecuentes. Entonces la ILAE lo clasifica en tres tipos, uno, 2 y 3. Entre las más frecuentes es tipo 1 y también es la que tiene mejor respuesta a la cirugía, ¿no? Y eso es un poquito que trata de explicar las células, ¿no? Las partes en verde es la gliosis, la parte en rojo son las células, digamos, que están normales, ¿no? Entonces, en la tipo 1, la tipo clásica, vamos a encontrar que hay gliosis a nivel de C4, C3 y C1, ¿no? Respeta el C2. Pero también hay un tipo 1 considerado cuando hay gliosis en todas las capas, ¿no? Esas son las más frecuentes, también tenemos la tipo 2, la tipo 3, este, y bueno, ¿no? Como les había comentado, el tipo 1 es el que se va a desarrollar con mejores resultados en cirugía de epilepsia. ¿Qué otras lesiones podemos identificar en la resonancia de las displasias corticales focales? Porque es importante determinar estas lesiones porque estas lesiones son potencialmente quirúrgicas y potencialmente curables. La epilepsia la hacen curable. Entonces tenemos las displasias corticales focales, que va a ser una de las causas más frecuentes de epilepsia fármaco-resistente en niños, ¿no? Y por eso la importancia de poder detectarlas pronto, ¿no? Para evitar encefalopatías epilépticas, retrasos en el desarrollo psicomotor, etcétera. Entonces, bueno, estas displasias corticales focales las podemos dividir en tres tipos, eh, que son tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que más que todo son con los hallazgos histopatológicos de la misma manera, ¿no? Las tipo 1 tienen que ver con la disposición de las neuronas, ¿no? La tipo 1A es una disposición radial, la tipo 1B es una disposición en capas. Este, Tengo la displasia cortical focal, donde van a encontrar células dismórficas o células en balón. Y también la displasia cortical focal, donde vamos a encontrar asociada a otras patologías. Entonces la 1 y 2A se parecen mucho, realmente solamente hay aumento del grosor cortical y poca diferenciación entre la corteza blanca y la corteza gris, ¿no? Y bueno, dice que sobre todo estos tipos de displasias que no tienen, que pueden pasar desapercibidas en el ojo humano, este, hasta un 30% de los casos que son resonancias normales suelen tener displasias de este tipo. La tipo 2A ya veo acompañado con un poquito con cambios o circunvoluciones anormales, dije, ¿no? O yuelos corticales. Entonces vemos que los hemisferios no son simétricos y si nos ponemos a ver detalladamente, pues vemos que igual, ¿no? Que encontramos que quizás no hay una buena diferenciación córtico-subcortical, y bueno, ¿no? Entonces esa sería una 2A, un poco más notoria, ¿no? Por la circunvolución. La tipo 2B, pues es por excelencia la más conocida, ¿no? Vemos acá que básicamente se traduce en que vamos a encontrar un aumento de la señal, o sea, va a haber un brillo en flare que se va a extender desde la corteza hasta los ventrículos, que son de donde las neuronas en desarrollo migran, ¿no? Hacia la corteza. Entonces hay un trastorno de la migración y esta característica van a tener las displasias corticales focales tipo 2B, que se le denomina también el tipo Taylor, ¿no? Fue el primer tipo de displasia cortical focal en ser estudiado. Otras malformaciones del desarrollo cortical importante conocer, la polimicrogiria, que simplemente es un aumento de los giros, ¿no? Es la malformación más común y bueno, se asocia a epilepsia, ¿no? No siempre se va a asociar a epilepsia, pero en aquellos pacientes con epilepsia las convulsiones suelen controlarse bien con medicamentos. Eso es lo que dice la literatura, ¿no? Y también tenemos la ulegiria, que son anomalías secundarias a un proceso, por ejemplo, como una hipoxia, ¿no? Entonces vemos que va a haber como una polimicrogiria, pero esa tiene la característica del signo del hongo que hablan, que bueno, que acá no lo he puesto. Esquistoencefalia, encontramos que básicamente es una comunicación entre el ventrículo y la parte exterior de la corteza, y bueno, vamos a tener el labio cerrado y el labio abierto. El labio abierto es este de acá, claramente está como abierta, y el labio cerrado tiene como una línea, ¿no? Y ahí tenemos las heterotopías nodulares,
y laminares, ¿no? La heterotopía nodular es un trastorno de la migración en donde las neuronas que están acá periventricular en el ventrículo derecho no han llegado a migrar hacia la corteza, ¿no? Entonces vemos de que efectivamente está más grueso, ¿no? La parte periventricular lateral del ventrículo lateral con respecto al lado derecho con respecto al lado izquierdo. Entonces esas son las heterotopías, ¿no? O sea, trastornos de la migración, las neuronas que no llegaron a la corteza. Y tenemos nodular periventricular y tenemos laminar subcortical, como encontramos acá abajo, ¿no? Que tiene el signo de la doble corteza que habla, ¿no? Que acá está gris y acá también hay gris, ¿no? Entonces, por eso se le llama el signo de la doble corteza. Licencefalo y patigiria son trastornos también, son lo contrario, digamos, de la polimicrogiria, donde vemos acá la patigiria es un número disminuido de las circunvoluciones, entonces es un cerebro que no se ve normal, ¿no? Que tiene unos giros muy grandes, muy toscos, y la licencefalia pues es un cerebro casi sin giros, ¿no? Son enfermedades, bueno, son trastornos de la formación del sistema nervioso central que pues causan múltiples expresiones clínicas, ¿no? Entre ellos puede ser la epilepsia. Y los cambios en la resonancia peridiales son simplemente eh, se pueden, se pueden ver en una resonancia algunos cambios transitorios, ¿no? Como por ejemplo en difusión podemos ver un aumento de la señal o lo que habla una restricción de la señal a nivel de hipocampos o a nivel de tálamo, que son los lugares más frecuentes donde van a encontrar esta restricción de la señal asociado a un estado epiléptico, por ejemplo, ¿no? O un estado posictal que puede venir en salva, ¿no? Y esto que tiene su explicación, tiene unas fases, ¿no? ¿Por qué se ve, por qué hay restricción de la señal como si fuera un edema citotóxico, ¿no? Y, bueno, y acá está la explicación. Hiperperfusión inicial, edema extracelular, edema citotóxico, ¿no? Y pérdida neuronal. Pero son transitorios, llegan a desaparecer en el tiempo. Y por último, el rol de la medicina nuclear, tenemos las neuroimágenes funcionales, el SPECT y el PET, ¿no? La tomografía por emisión de positrones. Estos tipos de técnicas van a tener sus usos dependiendo, ¿no? Son técnicas que se utilizan en un tercer nivel de atención y en el caso del PET, que es lo que podríamos tener disponible, simplemente se le coloca al paciente un radiotrazador y, y este paciente pues van a poder detectar hipometabolismos, ¿no? Regionales. O sea, va a haber zonas del cerebro que no van a tener un buen metabolismo y eso lo va a detectar, se va a detectar en la tomografía por emisión de positrones. Principalmente, sobre todo, es muy valiosa cuando nosotros sospechamos de una lesión estructural mesial, ¿no? O del lóbulo temporal mesial. Y, eh, y el SPEC se va a usar en un centro de un poquito más avanzado, donde también se coloca un radiotrazador. El paciente tiene crisis, inmediatamente le colocan el radiotrazador y tienen que ir al área de neuroimagen donde sacan el SPEC y de ahí pueden ver directamente el área de inicio y tal, ¿no? Y eso es todo, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, por favor. No habiendo preguntas, gracias. Mano, Dime. hoy súbelo rápido porque es hasta medianoche, no me creo. Ya, listo, listo. Ya, chao, Eh, chao. chao, chao.